Bueno, pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo el vídeo que estabais esperando, el vídeo que todos queríamos desde el principio. Así que hoy por fin vamos a jugar a Minecraft. Hoy vamos a picar piedra durante 45 minutos, construirnos una casa, una cama y a ver si podemos aguantar la primera noche. Hace unos días estuvimos hablando sobre el efecto invernadero y las consecuencias que traía consigo e introdujimos además el concepto de las retroalimentaciones del cambio climático y concretamente hablamos sobre la que estaba constituida por el vapor de agua y el aumento de la temperatura que traía consigo a medida que éste se iba incorporando a la atmósfera. Pero también dijimos que era solamente una de la gran cantidad de retroalimentaciones que existen y que afectan al clima y que hacían del cambio climático un asunto bastante difícil, bastante complicado de modelar y de predecir en un futuro. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de estas otras retroalimentaciones que afectan al cambio climático y vamos a intentar entender un poquito más este ligero problema que nos está tocando vivir. La primera retroalimentación de la que vamos a hablar está muy conectada a la anterior de la que hemos hablado y es la que está constituida por la radiación de cuerpo negro, que es un efecto del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Según la ley de Stefan Boltzmann, la potencia emitida por un cuerpo aumenta con la cuarta potencia de la temperatura efectiva, lo que en cristiano quiere decir que cuanto más se caliente un cuerpo, más va a aumentar la radiación electromagnética emitida por este, más va a aumentar su potencia. Es lo mismo que le ocurre a un metal candente. Cuando este aumenta muchísimo su temperatura, comienza a emitir enormes cantidades de radiación electromagnética que llegan incluso al espectro visible y por eso nosotros somos capaces de ver que el metal está al rojo vivo. Pues esto mismo es lo que ocurre con el planeta. Cuanto más caliente esté, más radiación electromagnética va a emitir y por tanto se va a quedar más frío. Este es un ejemplo de las que se conocen como retroalimentaciones negativas y junto con otras serán las encargadas de contrarrestar el efecto invernadero y el resto de las retroalimentaciones positivas para alcanzar un equilibrio estable a largo plazo. Pero no es la única. En el vídeo anterior ya introdujimos una de estas retroalimentaciones negativas, que era la que se constituía con la mayor tasa de formación de nubes debido al aumento del vapor de agua en la atmósfera. Cuanta mayor superficie nubosa exista a lo largo de todo el planeta, más cantidad de radiación proveniente del Sol será reflejada y por tanto el planeta se calentará menos. Pero esto solamente ocurre cuando miramos a las nubes desde arriba. Cuando las vemos desde abajo, la superficie nubosa lo que hace es reflejar la radiación emitida por la Tierra. Por tanto, ayudan a conservar el calor que existe en el planeta. El fenómeno encargado de que las superficies nubosas reflejen parte de la radiación que les llega se conoce como albedo. Y es el mismo efecto que hace que cuando te vas a esquiar vuelvas a tu casa con la cara más roja que un tomate. No es más que el porcentaje que una superficie refleja de la radiación total que le llega. ¿Y entonces de qué depende que las nubes ayuden más a enfriar o a calentar el planeta? Es decir, ¿quién gana? ¿La parte superior de las nubes que refleja la radiación electromagnética que nos llega desde el Sol? ¿O gana la parte inferior de las nubes que refleja la radiación electromagnética emitida por la Tierra? La respuesta a esto está en la altitud a la que se encuentren las nubes. Aquellas que se encuentren a mayor altitud contribuirán al calentamiento del planeta, mientras que aquellas que se encuentren más próximas a la corteza terrestre contribuirán a su enfriamiento. Y a que no adivináis qué nubes están en peligro por el calentamiento global. Exacto, las más bajas. Simulaciones muy recientes, durante el año 2019, han pronosticado que un aumento de 3 veces el CO2 existente ahora mismo en nuestra atmósfera dispersaría un gran porcentaje de estas nubes bajas a lo largo de todo el planeta. A día de hoy el albedo terrestre, el albedo del planeta, es de un 35 a un 40%. Este porcentaje aumentará o disminuirá en función de si la superficie sobre la que incide la radiación es más clara o más oscura. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría ocurrir si desaparecieran parte de estas nubes bajas? Que el albedo global bajaría y el planeta absorbería más radiación de la que absorbía antes. Pero entonces, ¿qué maneras tenemos de aumentar el albedo global del planeta? La forma más sencilla sería aumentar la cantidad de superficies blancas naturales del planeta, como por ejemplo la nieve o el hielo. Algo complicado teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es calentar el planeta.
Un albedo mayor hará que el calentamiento global sea menor, y en esto las nubes nos echan un cable, pero la otra grandísima parte del albedo terrestre la constituyen Groenlandia, el Ártico y la Antártida. Podemos imaginarnos estas superficies claras como enormes escudos para protegernos contra la radiación que nos llega de fuera. Lamentablemente estamos destruyendo nuestros propios escudos, y a día de hoy algunos estudios optimistas estiman que para el año 2040 el Ártico podría ser navegable, y otros estudios dicen que para el año 2030 esto podría ser ya un hecho. Esto podría incluso llegar a tener sus ventajas, porque desde un punto de vista económico podrían crearse rutas comerciales muy beneficiosas entre Asia y Europa, y además las corrientes oceánicas podrían distribuir el calor a lo largo de todo el planeta de una forma muchísimo más eficiente. Pero ¿te imaginas la cantidad de radiación que va a dejar de reflejarse por la desaparición del Ártico? Esta es precisamente otra de las retroalimentaciones positivas, y es una de las más importantes y que más afecta al calentamiento global, la que constituye el deshielo y el albedo. El Polo Norte es una región del planeta que básicamente es una masa de hielo que merma y crece a lo largo del año, mientras que el Polo Sur descansa sobre una gran superficie de tierra y su deshielo es mucho menos intenso. Precisamente este deshielo más acelerado en el Polo Norte es el motivo por el que la temperatura en el hemisferio norte aumenta al doble de velocidad que en el resto del mundo. Esto se debe a un fenómeno conocido como amplificación polar, que en pocas palabras hace que la temperatura aumente a un ritmo muy acelerado alrededor del Polo Norte según este se va deshelando. En el año 2017, en marzo, durante el momento del año en el que la capa de hielo tiene que ser más gruesa y más extensa, se observó que se alcanzó el máximo de hielo más bajo desde que existen registros, desde el año 1979. Además, aquí con el deshielo aparece un nuevo actor con el que no habíamos contado hasta ahora, que es el permafrost. ¿Y qué es el permafrost? Son zonas que han permanecido heladas durante todo el tiempo y que a día de hoy, gracias al calentamiento global, se están comenzando a derretir o amenazan con hacerlo. En estas capas congeladas se han estado acumulando cantidades ingentes de metano durante millones de años que serán emitidas a la atmósfera en caso de que acaben derritiéndose. ¿Recordáis a cuánto equivalía la emisión de 1 kilogramo de metano a la atmósfera, verdad? Pues sí, la acción relativa del metano es de 25, es decir, que la emisión de 1 kilogramo de metano provocará los mismos efectos que la emisión de 25 kilogramos de CO2 en un plazo de 100 años. Según un informe llamado Arctic Report Card del año 2019, se estarían emitiendo alrededor de 600 millones de toneladas cada año provenientes exclusivamente del permafrost del Ártico. Además, esto no es algo que vaya a acabar en 3 o 4 años. Se estima que la cantidad total de carbono acumulado durante tantísimo tiempo en el permafrost es hasta 6 veces superior a la cantidad de carbono total emitido desde la revolución industrial. Y aquí llegan peores noticias, porque el permafrost no es el único sitio donde podemos encontrar cantidades de metano. Los procesos de descomposición de la materia orgánica en situaciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, son los que provocan las emisiones de este gas. Y esto ocurrirá en las capas de hielo donde se han acumulado grandes cantidades de materia orgánica que comenzarán a descomponerse a medida que éstas se vayan deshelando, o en las turberas y humedales, son zonas donde se ha acumulado materia orgánica durante muchísimo tiempo en forma de turba, donde la sequía provocará que esta materia orgánica comience a descomponerse o que el descenso de la capa freática derive en agotamientos de los acuíferos. Además, en estas zonas existe un riesgo añadido debido a la autocombustión de la turba en situaciones de sequía extrema. Esto mismo se puede aplicar también a las selvas y los bosques tropicales, donde la sequía puede provocar desertificación y llegar incluso a colapsar el ecosistema entero, llevándose por delante a dos de los grandes sumideros de carbono del planeta, los bosques y los suelos. Y sí, a pesar de que una mayor concentración de dióxido de carbono favorecerá la tasa de fotosíntesis de las plantas, este punto positivo se acaba viendo superado por la cantidad de efectos negativos derivados del calentamiento global, como la desertificación y destrucción del suelo, la sequía o la desaparición de especies y destrucción de algunos ecosistemas. Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Esto que acabo de leer no me lo he inventado, es el principio de Le Chatelier, y la verdad es que actualmente nos viene como anillo al dedo, porque la Tierra tarde o temprano acabará alcanzando un nuevo equilibrio. El problema es que no va a parecerse al que nosotros ya conocemos. Un nuevo equilibrio donde las alteraciones que hemos producido sean estabilizadas y el planeta pueda volver a descansar. Un nuevo equilibrio en el que existe la posibilidad real de que el ser humano no tenga lugar, donde todo vuelva a comenzar otra vez. Puede sonar muy catastrofista, pero nos estamos enfrentando a situaciones que no se han producido a lo largo de toda la historia
a cambios radicales en las dinámicas de migración de diversas especies animales, pérdidas de ecosistemas y de biodiversidad, alteración de los sistemas agrarios y de la manera en la que producimos la comida, fenómenos extremos que serán aún más extremos o enfermedades que serán mucho más accesibles para poblaciones humanas. Hay que decir también que debido a que nos encontramos en una situación sin precedentes, los modelos arrojan escenarios de lo más variados. Todas estas variables e incógnitas que afectan al cambio climático para dar lugar a un complejísimo sistema entramado en el que una pequeña desviación o imprecisión en la medición de una de estas variables que interaccionan con las demás puede dar lugar a acumulaciones de errores muy grandes que se ven en los resultados finales de los modelos. De cualquier manera, ya sea para bien o para mal, los últimos responsables de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que puede llegar a ocurrir en un futuro somos nosotros. Está solamente en nuestras manos hacer que los peores pronósticos, las peores predicciones no se lleguen a cumplir nunca. En mi humilde opinión, la época de los mensajes bonitos de cuidar el planeta se quedó a principios de siglo. Estamos a 2020 y el ritmo al que estamos cambiando, porque sí, estamos cambiando, pero sigue sin ser suficiente como para salvar el planeta. Porque al final siempre se acaba hablando de salvar el planeta cuando lo único que queremos decir es salvarnos a nosotros mismos. Al final la Tierra, con o sin nosotros, estará aquí para contarlo. De cualquier forma, aún nos quedan muchos temas por tratar. He querido reservar al otro gran sumidero de carbono para el próximo vídeo, donde hablaremos de los océanos, del aumento del nivel del mar y de los efectos que puede ocasionar. Y también echaremos un ojo a las posibles soluciones que debemos empezar a adoptar ya si queremos hacer que nuestro futuro sea lo menos parecido a Mad Max. Así que nada, si has sido uno de los valientes que ha aguantado hasta el final del vídeo, pónmelo en un comentario o dímelo por señales de humo, como tú quieras. Y nada, como siempre, muchas gracias por verme y muchas gracias por aguantarme. Chao.